Soy Rubén, creo que la mayoría ya me conocéis, he hablado con muchos de vosotros. Os voy a hablar durante bastantes ratos, me voy a meter en la parte técnica, sobre todo me voy a centrar en intentar a la mayoría que a lo mejor en este campo no está tan metido y no ha conseguido incluso llegar a entenderlo, mucho tecnicismo, muchas palabras que a lo mejor parecen raras o que no se entienden. Y aún así voy a meterme bien profundo en lo que son los MOE. Antes de eso, como bien podéis ver aquí, vamos a hablar primero del pasado, de ver de dónde viene todo esto, de por qué hemos llegado al sitio que hemos llegado y qué pensaba la gente, ahora hace ya por lo menos unos 40 años, qué es lo que pensaba esa gente, incluso ya en España. No necesitamos salir fuera para ver gente que ya pensaba en estos temas y que, en mi opinión, y como vamos a ver ahora, de un gran escritor, su pensamiento a largo plazo era muy acertado y muy correlacionado a lo que nos está sucediendo hoy en día. Así que, para la siguiente. No sé si alguno ha leído a este gran hombre, que es Antonio Gada. Antonio Gada era un escritor, un pensador, un dramaturgo, hacía poemas también. Y para mí yo creo que es una de las mentes que de esta última década, de estos últimos 100 años, 50 años, que ha conseguido plasmar la sociedad española y su desarrollo a lo largo del tiempo. Este señor tuvo una serie de entrevistas en el Canal Sur, curiosamente, y yo las recomiendo totalmente. Son 15 entrevistas de 1 hora en las que podéis ver cómo era el pensamiento de esa época y podéis ver cómo la sociedad española ha conseguido cambiar a lo largo del tiempo y cómo, en mi opinión, ha habido como un cierto desarrollo algo más simplista, ¿no? Ha dejado de desaparecer esos grises que había en la sociedad antiguamente. Así que ponme el vídeo dura 1 minutillo y va a hablar justamente de la inteligencia artificial que ya se pensaba en 1991 en España y por un escritor, que eso no es alguien que esté metido en ingeniería en el 91, sino un simple escritor que simplemente pensaba en esa época sobre la carpeta ahí abajo. Sí, El primero. Que ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una Edad Media, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todo genera los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. La intimidad casi no existirá, la privacidad será lo que exista y estará por otra parte deseando romperla. No es algo que a mí personalmente me atraiga. Este era Antonio Gada en 1991, hablando de lo que era para él el futuro. Tenía a Jesús Quintero, que era un gran entrevistador, que hoy en día ya yo creo que no tanta gente lo conoce, aunque en su época era muy, muy famoso. Y como podéis ver, estos temas siempre han estado recurrentes, estos temas llevan desarrollándose un montonazo de tiempo. Y aquí tenéis un claro ejemplo. Pasa al siguiente. Ya metiéndonos en materia, tenemos a este gran señor, el Ray Kurzweil, que es un ingeniero que desde Google, lleva en Google desde 2012 siendo el director de ingeniería, y nos dio el siguiente gráfico, que es este de aquí. Que como, de nuevo, esto no es de ahora, esto no es actual, este gráfico lleva creado desde hace ya 20-30 años, y se basa en la computación por segundo por cada $1000, es decir, la inversión que nosotros hacemos de $1000, la computación que podemos obtener. Como podéis ver, la gráfica va ascendiendo
Y si nos fijamos en la época en la que actualmente estamos, si hacemos una línea hacia arriba, coincide justo parecido a la inteligencia que tiene un ser humano. ¿Qué pasa? Pues que justamente ha llegado el momento en el que no tenemos inteligencias artificiales que sean humanos, pero que sí pueden desarrollar trabajos humanos y mejor que los propios humanos. Y esta gráfica ha sido muy alabada por eso mismo, porque ha sido capaz de predecir con cierta, por así decirlo, atino, ese momento. Y lo que podemos ver es que esto va a seguir creciendo, 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 hasta el momento en que nos superarán y superarán a toda la humanidad en un conjunto. ¿Cuándo? Pues aquí, en los 60, en los 70, en los 80, esto no se sabe, nunca se va a saber, pero si ya se ha acertado una vez, es posible que vuelva a acertar, o incluso es posible que se equivoque y que sea antes de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué digo esto? Porque nadie hace 4 o 5 años se pensaba que lo que hoy es posible, lo era. A la siguiente. Vamos a meternos ya en materia. Yo creo que esta empresa la mayoría la conocéis, pero si hay que hablar de inteligencia artificial y de los inicios, hay que hablar de esta gente sí o sí. Me hubiera gustado hablar de otro porque esto es el monotema de siempre. Me hubiera gustado hablar de Anthropic, me hubiera gustado hablar de Eleven Labs, que es una de las empresas, de mis empresas favoritas, de un montón de empresas que están surgiendo ahora, de incluso una persona que no sé si lo conocéis, pero Character.ai es una empresa que se basa en esta tecnología. Y esa persona es un solo desarrollador que ha conseguido montar una empresa de millones de dólares, él solo. Eso antes era o imposible o casi imposible, necesitabas un equipo entero. Hoy en día una sola persona es capaz de hacerlo. Y, la siguiente. Antes de hablar de lo que Sam Altman opinaba del trabajo, de lo que va a pasar con el trabajo, os voy a decir que esta persona y que Sam Altman ya comentó que es posible que dentro de los próximos años nos empezamos a encontrar empresas que sean unicornios. Para el que no lo sepa, una empresa unicornio es una empresa que llega a una valoración de $1 billón. $1 billón americano, sería 1.000 millones. Una sola persona. Eso es lo que ha comentado mi compañero antes, de que puede ser que en el futuro haga falta menos gente para producir más. Pues ese es el claro ejemplo de lo que va a poder suceder dentro de no mucho. ¿Qué es lo que comenta Sam Altman aquí? Pues lo que dice el bueno de Sam es que los trabajos no es que vayan a transformarse, los trabajos no es que vayan a cambiar, los trabajos que van a desaparecer. ¿Cómo van a desaparecer? Pues como lo concebimos hoy en día. ¿Y qué trabajos van a poder aparecer nuevos? No se sabe. Hoy en día es imposible saber si los trabajos vamos a tener algún trabajo con el que poder obtener algo de renta, o vamos a poder vivir incluso de ello. No se sabe. Es imposible decirlo. Y el que diga que esto no es así, está mintiendo. Esto habrá que ver cómo se desarrolla. Esto ya se comentó mucho antes. Esto no solo viene con la IA, esto ya se comentó con los ordenadores. Por ejemplo, con Excel. Cuando apareció Excel, la gente ya empezaba a comentar que puede ser que los ordenadores nos quitaran el trabajo. ¿Y qué pasó? Que efectivamente les quitaron el trabajo. Efectivamente, los contables desaparecieron. ¿Y qué quedó? Quedaron unos cuantos. Es decir, quedaron, en vez de tener un equipo entero de contables haciendo la contabilidad de una empresa, pues en vez de eso tienes 3, 4, 5 contables. Lo que antes tenía 200, tenía 100 o tenía 50, ahora tiene 2, 5, 10. Hacen más trabajo con menos gente. ¿Qué pasa? Que eso era antes, porque la gente necesitaba poder de decisión. La gente necesita que alguien te pueda decir que si tu empresa va bien o va mal. Alguien tiene que estar detrás de eso, comentando y analizando esa empresa o esa contabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que aparecieron esta gente y crearon una tecnología, no la crearon, la desarrollaron y la llevaron al siguiente nivel, que es la tecnología que nos permite hoy en día hacer decisiones sin que lo haga un humano. Es decir, a través de información que nosotros proporcionamos a la red neuronal y en base a antecedentes pasados, porque esto de aquí atrás no inventa nada, sino que se basa en datos anteriores para hacer predicciones futuras, pues con eso es capaz de tomar decisiones y totalmente acertadas, incluso mejores que algunas veces el humano. Siguiente. ¿Alguno se sabía cuántos parámetros tenía GPT-4? ¿Por qué lo sabía? Yo me lo sabía. Por rumores. ¿Por rumores? No estaba confirmado, no era algo oficial. No se sabía todavía cuántos parámetros era GPT-4. Antes de deciros, aunque ya lo estáis viendo los parámetros, voy a explicar qué son los parámetros. ¿A la siguiente?
Vamos a ver qué son los parámetros, qué es eso que se escucha mucho de los parámetros, de los modelos y todo eso. Cuando hablamos de IA, hablamos de esto. Esto es la IA, ni más ni menos. Esto es la base sobre lo que se cimienta toda la IA. Esto es una neurona. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es una neurona, no de IA, pero sí una neurona humana. Aquí arriba tenéis la división entre lo que es una neurona biológica y una neurona artificial. Vale, os voy a explicar un poco cómo es el funcionamiento, ya que, como he dicho antes, voy a ir un poquito a lo básico antes para que todo el mundo pueda seguir el camino y ya después nos metemos en los modos. Pues empecemos con la neurona. La neurona es muy sencillo el funcionamiento, entre comillas, es muy básica, no tiene mucho complejo. Y es coger un dato de entrada, pueden ser números, pueden ser imágenes convertidas a números, puede ser audio, puede ser lo que sea. Todos los datos que existen en el mundo son convertibles a números, se pueden cuantificar. Entonces, teniendo esa base de que todo es convertible a números, todo se puede predecir. Y si todo se puede predecir, la conclusión siguiente es que no necesitamos gente que prediga cosas. Es decir, solo necesitamos cosas de estas. Habrá que verlo en un futuro si eso se cumple. Pero bueno, volvemos a lo que es la neurona. La neurona, como digo, tenemos datos de entrada, que son esas letras, esos números, esas ventas, esas imágenes, lo que sea. Lo convertimos en números y lo pasamos primero por los pesos. Básicamente primero pasamos por los pesos. Estos son los parámetros. Cuando hablamos de modelos con parámetros, estamos hablando de esta parte de aquí. Es decir, es lo que une la entrada con el cuerpo de la neurona. Cuando tenemos esto, se va multiplicando. Esto no es solo una sola entrada, son muchas entradas. Se hace un sumatorio dentro del cuerpo, se hace ciertos cálculos. Esto ya depende de cómo se forma la arquitectura. Y cuando ya tenemos esos cálculos hechos, pasan a la siguiente parte, que es la función de activación, que esto lo que va a hacer es crear, de manera simbólica, una puerta. Y esa puerta va a significar que nuestros datos sigan o no sigan. Esto lo tienes que escalar, esto no es una sola neurona trabajando para todo, esto es billones y billones de neuronas trabajando para todo. Entonces, algunas se abren, otras no, y depende de cómo nosotros entrenemos estas neuronas, se abrirán unas, se abrirán otras para obtener nuestro resultado final. Entonces, por lo que quiero que os quedéis de esta explicación, de que van a entrar ciertos números, esto que son los parámetros, esto quedaron muy importante el número de parámetros, porque esto es lo que va a hacer que el cómputo sea más caro o menos, no en cierta parte, es decir, esto no es el todo del gasto de cómputo, sino que es una parte importante, y que luego todos esos datos van a llegar aquí al sumatorio de todos nuestros parámetros, y que va a haber una función de activación que va a ser la puerta esta que deje que pase o no pase. Esa es la base, os tenéis que quedar con eso. Y con eso podemos ir a lo siguiente. Bueno, no daré para atrás, que primero vamos a hablar de para atrás. Vale, lo que decía, GPT-4, no se sabía el dato. El dato que se confirmó en la GTC de NVIDIA, era un par de semanas, es que GPT-4 tiene 1,8 trillones de parámetros. Esto está en números americanos, realmente son 1,8 billones con B. Es decir, 1,8 y 12 ceros. Ahora sí que nos ponemos en el siguiente. Simplemente un dato que es curioso porque ya te digo que no se sabía y como es la empresa que más interés tiene sobre ella y que más expectación hay, pues un dato curioso. La nueva arquitectura de NVIDIA, Blackwell. Este gráfico es mentira. El día que lo presentó se lució el señor Juan. ¿Por qué es mentira este gráfico? Por la manera en que se está contabilizando. Primero porque no tenemos unos ejes que sean realistas, porque si os fijáis empezamos contando un año y ya empieza a meter saltos temporales. Y luego el eje de X tampoco tenemos un eje de Y. Aparte de eso, la forma es la precisión de los datos. 16, 8 y 4. Muy bien, tenemos menos datos, pero eso significa que el cómputo va a costar menos. Es decir, me están mintiendo la cara. A mí me lo pones en la misma escala. A mí no me da cambio de escala solo para ponerme este gráfico. Aún así, el salto es enorme, aunque aquí se vea muy exagerado, no es tan grande, pero aún así el salto es enorme. Esto sigue una tendencia y la tendencia es que la computación tiene que crecer. Y tiene que crecer sin parar. Hoy en día estamos llegando ya al límite de lo que es posible en los chips. Ya hay problemas en
en la fábrica de chips. Yo creo que muchos de vosotros sabéis que Intel ha tenido problemas con sus 3 nanómetros, creo que son. Y TSMC también está teniendo problemas con sus 3 nanómetros. Nvidia ha tenido que hacerlo en 4 nanómetros, si no me equivoco, o en 3, creo que son en 4. ¿Y qué ha tenido que hacer? Si no podemos meter más transistores dentro de los chips, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Hacemos chips más grandes, no hay de otra. Cogemos un chip, lo juntamos a otro y ya lo tenemos. Eso es Blackwell. Blackwell es la arquitectura Hopper unida entre dos veces. Es decir, lo que antes era un chip ahora son dos. No así tal cual, son nuevos diseños, pero el concepto es ese. Meter más chips. Sigamos. ¿Qué nos permite esto? Pues que llegamos a los modelos de lenguaje. Nuestros modelos de lenguaje, como se plantean hoy en día, son modelos de lenguaje gigantes. Modelos de lenguaje que no podemos tener en local. Por lo menos al nivel al que la sociedad necesita de precisión. Es decir, podemos tener modelos de lenguaje en ordenadores locales, incluso en el móvil. Pero claro, ese modelo, no es la precisión, es el resultado que te va a dar, es horrible. No va a darte un resultado del que tú esperarías poder usarlo. Necesitamos un GPT-4 local, eso es así, como mínimo, eso es como mínimo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando tecnología y aparecieron en su momento los MOE. Los MOE es una variante de la arquitectura Transformer. Transformer fue una arquitectura que presentó Google hace ya bastante tiempo, unos 7 o 8 años, diría incluso más. Y la arquitectura esta lo que presenta es la unión de muchos parámetros para centrarnos en la predicción del lenguaje. ¿Qué significa predicción del lenguaje? Pues que tenemos una palabra y queremos predecir la siguiente. Así de sencillo. Todo esto se basa en eso mismo. Una palabra, predecimos la siguiente. Lo podemos escalar. Cogemos un texto, predecimos el siguiente trozo de texto. Y así se puede hacer. Empezó siendo pequeños trozos de texto. No sé si aquí alguno llegó a probar GPT-2, GPT-3 en su momento. Cuando se probó GPT-2, yo llegué a probarlo cuando salió en su momento y lo que teníamos era un completador de texto. Es decir, GPT-2 tú no podías hablar con él, no te iba a responder, te iba a dar incoherencia. Lo que hacía GPT-2 era completarte el texto. Tú le dabas un ejemplo con lo que tú querías conseguir. A lo mejor querías un par de frases de una poesía o querías ordenar una lista o querías hacer alguna tarea. Le tienes que dar uno o varios ejemplos. Y a partir de eso, GPT-2 era capaz de predecirte el texto que continuaba ese. Eso fue ahora ya por lo menos 4 o 5 años, si no me equivoco. Igual incluso un poquito menos. Después de eso vino GPT-3. GPT-3 no estaba pensado para hacer el chatbot que nosotros conocimos en noviembre de hace un año, diría. Es decir, ese planteamiento yo no lo tenía. Lo que tenían su planteamiento era lanzar GPT-3 como era GPT-2, pero con mejoras de rendimiento y de capacidad de predicción mucho más coherente, pero no el chatbot. Es decir, tú no ibas a poder hablar con él. Era como yo he comentado, que tú le podías meter ejemplos y te lo iba a poder predecir. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el señor Ilya, no sé si tenemos que ir a la siguiente foto, ¿vale? Dame un poquito más. Vale, bueno, dame un poquito más, vamos a verle la cara al señor Ilya. Un poquito más. Aquí lo tenéis. Este señor trabajó en Google en su momento y se pasó a OpenAI, lo que hoy en día es OpenAI. Pues con este y unos cuantos más desarrolladores consiguieron desarrollar este modelo que es GPT-3, GPT-4 y todo eso. La historia que tiene este señor es un poco curiosa, porque si queréis la mente que hay detrás de OpenAI es este señor. ¿Qué pasó ahora unos cuantos meses, 4 o 5 meses? Pues que este señor cogió y echó a toda la directiva de OpenAI. El Sam Altman que antes estábamos comentando, lo echó de la empresa. El Greg, el apellido no me acuerdo, se llamaba Greg. Pues también era uno de los principales desarrolladores y también lo echaron. ¿Qué pasó? Cogió esta gente, se fueron a Microsoft, porque tienen una alianza muy potente, y en un momento toda la empresa quiso emigrar a Microsoft. Pero al final volvieron y ahora está el meme de que se ha convertido en una IA, que ya no existe la empresa. Ahora vamos a volver para atrás. Vale, dale para adelante a la arquitectura. Ahí. Vamos a empezar hablando de la arquitectura simplificada. Esta es la simplificación de la arquitectura. ¿Qué nos encontramos? Tenemos lo que sería el transformer, la red densa, y tenemos lo que sería el MOE. Como digo,
los MOE son una variación de la arquitectura Transform. Es decir, ahí tenéis lo que sería el modelo denso y aquí tenéis lo que sería el modelo MOE. Como podéis ver, la ruta de datos se diferencia y hay aquí una clara diferencia entre los dos. Esto vamos a explicarlo ahora en profundidad, toda esta parte, pero quiero que entendáis que aquí delante, como funcionan más o menos las neuronas, van a entrar unos ciertos datos que van a tener un proceso, que ahora explicaré en detalle, que a través de este proceso vamos a obtener un resultado y que ese resultado va a ser nuestra siguiente palabra. Es decir, entra por allí una palabra y aquí la siguiente. Si entra por allí hola, va a salir por aquí como. Y si entra allí, va a salir como. Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, hola, ¿cómo? Bueno, ya dependiendo de la cantidad de contexto que le quieras añadir, irá creciendo eso más o menos. Vamos a la siguiente. Vamos a meternos ya en faena. Esta es la arquitectura Switch Transformer. Aquí tenéis que hacer una división, es decir, este gráfico, bueno, esta representación está hecha para dos palabras. Aquí tenéis la palabra more y la palabra parámetros, más parámetros. Lo dividís por la mitad y esta es la arquitectura real, entre comillas real. Es la arquitectura con la que funciona realmente. Entonces, vamos a coger mejor esta parte de aquí, la palabra parámetro, creo que es más visual. Entra la palabra parámetro en la arquitectura, se convierte en embeddings, la siguiente. Los embeddings, ¿qué son? Cuando cogemos una palabra, la convertimos en embeddings, lo pasamos por el embedding, lo que se hace es convertirlo en vectores multidimensionales. ¿Qué significa eso? Que se va a crear un espacio n-dimensional en el que nuestras palabras se van a tener en conjunto. Esto es cómo funcionan los embeddings. Lo que hace es agrupar la palabra en n-dimensiones. Volvemos hacia atrás. Quiero que os quedéis con ese concepto de los embeddings, porque es algo muy utilizado en estas arquitecturas y en el mundo de la IA. Entonces, eso es lo que sucede en esta parte, la creación de los embeddings y de la creación del propio vector de la palabra, porque esto no funciona, es decir, tú no le metes una palabra y ya está, sino que esta palabra tiene que convertirse en un vector de números. ¿Qué hacemos más? A este vector de números le añadimos una posición de la palabra. ¿Por qué? Porque la arquitectura no es capaz de tener ordenado esta palabra a lo largo del tiempo. Entonces necesita tener algo de información con lo que poder decir, vale, esta es mi primera palabra, esta es mi segunda, esta es mi tercera. Eso entrará por la arquitectura y llegará a nuestro Set Attention. El Set Attention es el método de atención que tiene esta arquitectura para saber en qué palabras enfocarse. Es decir, cuando tenemos una frase, hay palabras que pueden ser más o que pueden ser menos importantes, que nos pueden dar más o menos información. Eso es lo que se encarga esta parte de aquí. Hace una valoración de los datos que tenemos y le va añadiendo valores para poder saber qué palabra es la más importante. Eso es lo que hacemos en esta parte de la arquitectura. Luego se hace un proceso de normalizado, que es un proceso que se hace con los datos para prepararlo, para hacerle más transformaciones. Como digo, esto es una simplificación, esto tiene muchísimo más por detrás. Hay saltos, porque hay palabras que a lo mejor no nos interesan y no queremos procesar y queremos gastar cómputo en esa palabra. Entonces hay saltos dentro de la arquitectura, pero en resumen y en forma fácil de explicar, eso es cómo funciona. Primero nuestra palabra, el Set Attention para saber qué palabra es la más importante y hacemos la normalización para preparar nuestros datos. Y ahora entramos en lo que es el MOE. El MOE es esa parte azul de ahí arriba. Como digo, tenéis que hacer la división por aquí por la mitad para tener esta parte sola. Entonces nos centramos en esta. En esta arquitectura tenemos 4 expertos. ¿Qué son los expertos? Los expertos son redes densas. Está mucho más adelante. Luego pararé y os diré esto es una red densa para que lo tengáis visualmente, pero una red densa hay muchas neuronas conectadas, simplemente. Entonces, partiendo de esa base de que tenemos nuestras neuronas, nuestras redes densas, que son 4 en este caso, que ahí la tenéis, el FFN, el 1, el 2, el 3 y el 4, eso es lo que llamamos nosotros expertos. ¿Qué es lo que hace esta parte? Pues primero pasamos a un enrutador, que es el que se encarga de mandar la información a cada experto, es decir, a cada red. ¿Por qué se hace esto?
porque cuando queremos llevar esta arquitectura a escalas monumentales, como ya he dicho, de GPT-4 de 1,8 trillones de parámetros americanos, pues necesitamos que la computación descienda, necesitamos que esto sea eficiente, porque si no, crear una red tan grande y ejecutarla y hacer la inferencia es la predicción de esa palabra, con toda la red activa, es una barbaridad de cómputo y es inasumible. Para eso se inventaron esta arquitectura, por eso es que existe esta arquitectura. Entonces, como he dicho, llegamos aquí y llegamos a nuestro enrutador. El enrutador, ahora veremos cómo funciona su fórmula y todo, lo que se encarga es de dirigir la palabra hacia el experto que mayor puntuación tenga para esa palabra, es decir, para que se encargue de esa palabra. Porque ese experto está especializado en esa. Esta arquitectura, antes de hacer todo este proceso de inferencia, ha sido preentrenada con ejemplos. Es decir, cuando tenemos que entrenar uno de estos bichos, lo que hacemos es cogemos nuestra palabra y le ponemos el ejemplo final. Y hacemos un cálculo de la diferencia o el error. Es lo que se llama el error. También veremos la fórmula del error para esos casos. Pero es simplemente eso. Para entrenar estos bichos cogemos un montón de palabras y cogemos un montón de salidas para esas palabras. Puede ser lo que sea. Hay un montón de datos por internet, si queréis echar un vistazo. Os voy a aburrir, pero si tenéis curiosidad, yo lo tenéis. Como he dicho, coge el enrutador, manda esa palabra a nuestra red densa, elige al experto, que ahora veremos la fórmula, cómo se hace, y ya pasa al siguiente paso, se normaliza, es un proceso con los datos, se normaliza y finalmente sale nuestra palabra predecida. Y eso es como hoy en día se conciben los UMOI. Este es el Switch Transformer y es una de las redes más utilizadas para estos casos. Siguiente. Este ya es correctores multidimensionales. Y aquí tenemos los dos conceptos que rigen hoy en día los MOE, que son las redes sparse, que es disparidad, y los routers, que es un poquito más. Los routers, que es la parte esa azul. Pero vamos a ver la fórmula más adelante. Más. Vale. Después de ver la arquitectura que tenemos hoy en día, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué esto existe? Esto no es de ahora. Esto lleva existiendo un montonazo de tiempo. ¿Qué es el problema que se inició con esto? Pues que teníamos varias redes y necesitábamos que esas redes se gestionasen. Porque tú no podías mandar un conjunto de redes y que hicieran un mismo trabajo cuando cada una se especializaba en algo, necesitabas algo para poder organizarlo. Y esto es lo que se creó el adaptativo ¿cómo era? El mix local de expertos adaptativos, como sería en español. Aquí tenéis la arquitectura muy sencillita, entre comillas, muy parecida a lo que he explicado, aunque está un poco cambiada, pero la base de todo lo que hemos visto es esto. Aquí tenéis el paper, que si os fijáis, ahí arriba está el señor Ilya. Este fue un paper que se hizo en Google y de donde nació todo esto. Se cogió esta arquitectura MOE y se llevó al extremo a ver hasta dónde podía conseguir resultados. Con esto fue cuando Ilya salió de Google y se metió en OpenAI y crearon lo que hoy en día es GPT. Por eso decía que el que está detrás de todo esto es ese señor de ahí que hoy en día está desaparecido. No se sabe dónde está. A la siguiente. Un poquito más atrás. Porque aquí nos hemos saltado a un señor. Yo creo que la mayoría lo conocéis ya. Aquí el Gonzalo me recordó quién era este hombre. Tenemos ahí a lo que yo creo que es el padre, después de leer un poquito sobre él. Y este señor de aquí es el que ha hecho los métodos de backpropagation. Este de aquí. También trabajó en embeddings, también trabajó en técnicas de dropout. Y para esos conceptos quiero que os quedéis con el backpropagation porque es la arquitectura que ha permitido que la IA vuelva a resurgir, porque la IA ya existía desde hace un montón de años. Pero lo que hoy en día ha permitido que esta IA llegue al siguiente escalón es lo que este señor hizo junto con su grupo de investigación. La cosa es, ¿qué es el backpropagation? Cuando nosotros tenemos esta arquitectura, tenemos nuestras redes neuronales y tenemos la entrada, como ya he dicho, que puede ser números, letras, lo que sea, y esta salida, lo que hacemos es calcular el error, es decir, la diferencia entre nuestra predicción y la real, los datos que nosotros tenemos como reales. Este error lo que este hombre dice es que este error se llevase hacia atrás en la arquitectura.
se fuera neurona por neurona y se calculase cómo esa neurona implicaba, no sé. Aquí tenemos nuestro fallo en el router. Es decir, esto es lo que le introducimos al MOE para que corrija esos fallos. Y este ya es todo el fallo del modelo. ¿Siguiente? Ahora os podéis preguntar, ¿qué aprende un MOE? ¿Cómo aprende estos modelos? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? Vamos a ver cómo lo hacen. Cuando hablamos de las redes, hablamos de capas. Es decir, de lo que sería en inglés layer. Os podéis imaginar diferentes capas de estos modelos, como si fuera una tarta que vamos cortando trocitos. Aquí visualmente, esto está muy simplificado, pero visualmente lo que podemos ver es cómo a través de estas capas, dentro de esa propia red, es decir, dentro de los MOE, esos trocitos azules que veíamos que eran los expertos, pues tienen estas capas. Y cada capa se encarga de una cosa. A lo mejor una capa se encarga de las puntuaciones, otra capa se encarga de los artículos, otro de los verbos, otro de descripciones visuales y todo eso. Entonces podemos ver cómo estos MOE no es que realmente en su conjunto estén haciendo un trabajo, sino que cada parte está realizando un trabajo. Pero como ya digo, esto se vuelve enorme y es incapaz de predecirse. Esto es una simplificación de lo que realmente es. Pero más o menos para que entendáis el concepto de cómo realmente está trabajando el MOE por dentro. Siguiente. ¿Cuántos expertos hay? Nada, siguiente, que está el número. Ahora os podéis preguntar, vale, quiero montar un MOE. ¿Cuántos expertos tengo que usar? ¿Uso 512 o uso 4? ¿Cuánto uso? ¿Más o menos? La respuesta a esto no se sabe. No hay una respuesta correcta. Esto hay que entrenarlo, hay que probar. A veces funciona más, a veces funciona menos. Depende de la complejidad de la tarea, depende de un montón de factores, de la arquitectura que estemos usando, depende de un montón de factores. Entonces, para lo que tenéis en casa, a lo mejor en el Google Colab o lo que tengáis, tenéis que usar la arquitectura que más capacidad tenga. Es decir, cuanto mayores expertos tengáis, más especializado va a ser la tarea. Si es una tarea muy sencilla de clasificar artículos, no pongáis 512 expertos, porque es una surdez. Poner un par y ya está, y con eso será suficiente. Pero ahora, si queréis hacer textos largos, pues ahí sí que puedes empezar a aumentar el número de expertos. Aún así, hoy en día los expertos que se usan en las redes son pocos. Son muy pocos. Van rodando los 8 o 12, depende ya de la arquitectura y de cómo se forme. Como estas arquitecturas son ocultas, no se sabe. No hay un número exacto de cómo se está formando esta arquitectura, pero se sabe por intuición y por rumores que son pocos, no son muchos. Aún así se han probado un montón de arquitectura con un montón de expertos y lo que se ha dicho es que sí que mejora, pero que realmente el margen de mejora entre poco y mucho no es tanto. Es mejor incluso aumentar la red dentro de los pocos expertos. Vale. Cuando ya tenemos todo esto en conjunto, todo esto lo que son los modelos transformers y todos estos tipos de modelos, nos encontramos con un problema, y es que nadie puede ejecutar esto en su casa, a no ser que lo hagáis a través de la API de OpenAI, claro está. Es decir, que metáis la página de OpenAI y uséis GPT-4. Pero nadie puede tener un GPT-4 en su casa, es imposible. No es posiblemente, a no ser que estéis forrados y tengáis un H100 en vuestra casa debajo de la cama, es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan modelos pequeños y se unen entre ellos para intentar sacar un rendimiento superior. ¿Qué es lo que se une? Pues lo que se une es a lo mejor un modelo que está especializado en roleplay de psicología, y lo une con un modelo que a lo mejor está especializado en dar recetas de cocina. Lo unes los dos y pruebas a ver qué sale. Esto en inglés se llama Frankenmoe. Yo lo llamo modelos perversos, me gusta el nombre. Y como podéis ver, la representación yo creo que es bastante entendible. Hay mucho hate a estos modelos porque realmente la unión que se hace no tiene ningún sentido. Hay gente que empieza a coger modelos y empieza a unirlos sin sentido. Pero aún así la comunidad open source, gracias a esa gente, tenemos una guía con la que podemos hacer estos modelos y sacarle un buen rendimiento. Si queréis montar uno de estos modelos, os recomiendo la librería MergeKit, y lo que hacéis es coger modelos que tengan sentido sintáctico entre ellos, es decir, tenéis que coger modelos que tengan relación. No me cojas un modelo de roleplay y me lo unas con un modelo de hacer psicología. ¿Por qué? Porque los datasets de esos dos modelos no van a tener ningún sentido, no van a entenderse entre sí. Entonces lo que tienes que hacer es intentar acumular y conseguir encontrar modelos que o compartan dataset o que su forma de hacer las predicciones sea muy parecida.
Con eso vais a conseguir obtener un modelo bueno y un modelo que va a ser funcional, que no va a salir un modelo que fuera peor incluso que usando los dos por separado. Recomendación. Ahora sí, si queréis profundizar más en esto, como ya digo, la comunidad open source, OpenMOE, creo que se llama, tiene un PDF entero de esto, súper interesante, sobre las técnicas que han usado, lo que han descubierto, cómo se pueden llegar a usar, bueno, cómo se pueden llegar a montar estos modelos de forma eficiente. Ahí lo tenéis en internet, muy sencillo de encontrar. Siguiente. Vale. Aquí vamos a ver la diferencia entre un MOE y un modelo denso. Es decir, aquí lo tenéis los dos, el Sparse Train y el Dense Train. Esto es un modelo MOE, un modelo disperso, que no utiliza toda la red, sino que está utilizando estos expertos, que son parte de la red, y el modelo denso, que este es el modelo que utiliza toda la red en conjunto. ¿Qué podemos ver? Pues que el modelo MOE, en entrenamiento, da mucho mejores resultados. Pero tenemos ahí overfitting. En los modelos MOE el overfitting no es tan preocupante, no es algo horrible, como puede suceder si alguna vez habéis ya entrenado algunos modelos y habéis tenido overfitting. Yo creo que eso es una de las peores cosas que os puede suceder. Eso es peor que os den una pata en la cabeza. Para solucionar esas cosas en los MOE, pues como ya he comentado, hay algunas técnicas como el dropout, se puede hacer algunas correcciones dentro de la propia arquitectura. Esto hay técnicas a porrón. Algunas veces te funcionan algunas, otras veces te funcionan otras. Esto ya depende de cómo tú te hayas montado la arquitectura, la que estés usando y lo que tú sepas incluso llegar a hacer. Entonces, dentro de esto, como hemos visto, los modelos MOE son superiores. Pero, como ya digo, en este caso nos encontramos con el overfitting y que el modelo denso va a obtener mejores resultados en este caso, para la inferencia. Ahora, el tema es, ¿por qué allí uno es mejor y por qué aquí otro es mejor? Por el tipo de trabajo que estamos realizando. A la siguiente. El trabajo que estamos realizando es este de aquí. Este es un ejemplo del trabajo que hemos realizado con ese modelo. Tenemos un modelo en el que tenemos una premisa y una hipótesis. Y el modelo tiene que vincular esto con el tipo que se va a deducir de esta premisa. Eso es el superglue. Y luego tenemos el superglue record, que es algo mucho más complejo. Entonces tenemos que las premisas cortas, los modelos densos son mejores. En las premisas largas, los modelos MOE son mejores, están más especializados. Siguiente. Prueba realizada. Esto es lo que se ha llegado a hacer con los MOE. Cuando tú ya tienes el modelo entrenado, lo que puedes hacer es congelar algunas partes de ese modelo. Esto es el rendimiento que se ha sacado congelando algunas partes. Puedes congelar los MOE, esos modelos expertos, todo lo demás de la arquitectura que no son los MOE, la parte de atención o dentro ya es decir, esto es el MOE incompleto, ¿vale? Y esta es ya la red densa dentro del MOE y se ha congelado eso. Entonces, dependiendo de lo que tú congelas, obtienes unos mejores resultados o peores. Esto ya, como digo, podéis hacer, como veis, hay algunos que obtienen mejor, como puede ser esto, que es directamente congelar la parte del MOE y ya está. Siguiente. Aquí tenéis los beneficios del tamaño del lote y la tasa de aprendizaje, de cómo evoluciona este tipo de entrenamiento en los dos modelos, en los modelos MOE y los modelos densos. Dependiendo del tamaño del batch size, yo creo que la mayoría entiende que es el batch size, para el que no lo entienda es la cantidad de datos que tenemos de entrenamiento. Es decir, un batch es un paquete en el que nosotros metemos una parte de nuestros datos y con eso se lo mandamos al modelo para que entrene. No son todos nuestros datos, sino que nosotros vamos mandando paquetes al modelo. Eso es lo que se llama batch. Y el batch size es la cantidad de nuestros datos, es decir, la cantidad que hay dentro de esa caja. Aquí tenéis la diferente accuracy dentro del propio modelo con la diferenciación entre los MOE y los modelos densos. Como podéis ver, los modelos MOE en tamaño más grande son mejores, siempre son casi mejores. En el learning rate, pues dependiendo de la cantidad de learning rate que le pongamos al modelo para el entrenamiento, tendremos unos mejores resultados y unos peores. Aquí lo importante es la diferenciación que hay entre el MOE en cantidades de 0,003. Bueno, 0,1. Ahora, llegamos a la conclusión de cuándo usar uno y cuándo usar otro. Es muy sencillo.
Los expertos son útiles para escenarios de alto rendimiento con muchas máquinas. Si tenemos nosotros muchísimas GPU, lo mejor son los MOE. ¿Por qué? Porque podemos distribuirlos. Ahora os enseñaré cómo hay formas de hacer esto. Hay una gráfica con lo que podéis entender visualmente. Os lo explicaría, pero sería absurdo porque nos meteríamos en temas de servidores. Y aquí yo creo que nadie tiene un servidor montado con HT. Entonces, cuando llegamos a esta parte, nos encontramos con un presupuesto fijo, como yo creo que es el caso de todo el mundo, que para el preentrenamiento un modelo disperso será el más óptimo. Eso siempre. Para escenarios de bajo rendimiento con poca VRAM, que es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos gráficas pequeñas con lo que pueda hacer inferencia, pues lo mejor es un modelo denso. Esta es la forma de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque los modelos MOE siempre van a ser más grandes que los modelos densos. Al final, tener más expertos son redes densas que están juntas, aunque no las activemos, pero hay que cargarlo en memoria. Entonces, por ese motivo es por el que se usa esto. Hay una técnica que ahora veremos, que muchos a lo mejor ya la conocéis, pero hay una técnica para hacer que uno pase al otro, el entrenamiento de uno pase al otro y podamos aprovecharlo nosotros en local. Siguiente. Vamos a hacer que los modelos MOE vayan... Esto es un meme de la comunidad. Si alguno conoce el meme del 42, pues esto es más o menos lo mismo. Vale, aquí tenéis cómo se distribuye. Esto es cómo se distribuiría nuestro modelo en datos y en parámetros, en los pesos. Como ya digo, esto ya es cuando nos vamos a aplicar a varias, o dentro de la propia CPU, o en varias gráficas, como queremos distribuir nuestros datos. Esto es una representación de cómo se haría. Si queremos hacer un paralelismo en datos y modelos, pues en expertos, datos y modelos, en fin, un montón. Yo creo que se entiende, cada una es una celda dentro de un chip. Podéis entender así. Tenéis aquí el chip, cómo se va distribuyendo dentro del propio chip. Siguiente. Aquí tenéis algunos estudios, por si os interesa el tema, de cómo se puede sacar más rendimiento de estos modelos. Ya digo, estos ya son a escalas enormes, que a nosotros no podemos ni llegar incluso a rozarlas. Pero aún así es interesante porque a lo mejor tenéis alguna técnica aquí que podéis implementar en vuestros modelos. Que puede ser interesante y sacarle a lo mejor no mucho rendimiento, pero a lo mejor ya le sacáis un 10, un 15 y es lo suficiente para superar a lo que son los SOTA del momento. Para que no sepa lo que es la palabra SOTA, SOTA es State of the Art, que es el modelo del momento. El mejor modelo que existe en ese momento lanzado. La destilación. ¿Alguno lo conoce la destilación? ¿Sabéis lo que es destilar? Hoy vais a saber lo que es destilación. No, claro. Esto no tiene... Es muy sencillo el concepto. Destilar, lo que haces cuando destilas es coger un modelo MOE, porque nosotros no tenemos el cómputo para hacer un modelo MOE, pero las grandes empresas sí que lo tienen. Y algunas empresas sí que hacen estos modelos libres. Nos lo dan a nosotros, aunque nosotros no podamos usarlo. ¿Qué se hace? Pues se pone este modelo a trabajar y empieza a sacar datos. Bueno, a sacar datos no, a sacar predicciones más bien. Esa predicción la pasamos a un modelo denso y lo entrenamos con esas salidas y esas entradas. Entonces, con eso que conseguimos, pasar los resultados y el rendimiento de un modelo MOE a nuestro modelo denso. ¿Que es peor que el modelo MOE? Totalmente es peor. Pero es mucho mejor que montar un modelo denso. Primero porque te ahorras todo el cómputo y toda la infraestructura que necesitas para montarte un MOE. Y además consigues un buen rendimiento, incluso llegando a superar modelos creados desde cero en denso, que son publicados. Entonces, eso es lo que se llama destilación. Cuando veáis en Hugging Face modelos que pongan destilación, eso es de ahí viene la destilación, de coger un modelo MOE, sus resultados, y pasando a un modelo denso y entrenarlo con esos resultados. Así que con eso sabéis ya lo que es destilar. Siguiente. Empezamos con los papers. Paper que salió hace 2 semanas. Yo creo que es... Bueno... No, este salió hace más. Hace ya más o menos un mes salió este paper de Microsoft. ¿Qué hizo esta gente? Dale el siguiente. Ahí. Lo que hizo esta gente es coger los parámetros, esos parámetros que hemos visto, esos pesos, que también se llaman, son estos de aquí. Como ya decía, esos pesos son 0, no sé cuántos. Ya depende de la precisión, es decir, el FP16, FP32, lo que sea. Cuanto más grande sea eso, más capacidad, más coste de cómputo necesitamos. Vale, pues ¿qué hizo esta gente? Cogió y dijo, pues en vez de usar esto, nos pasamos a usar 1, 0 y menos 1. ¿Por qué obtenemos mayor rendimiento en un sitio y no en otro? Porque si tú te pones a hacer multiplicaciones con uno y multiplicaciones con otro, cuando
multiplicas con 0 te queda nada, cuando multiplicas con 1 te quedas igual, y cuando multiplicas con menos 1 es un cambio de signo. Pero ahora ponte tú a multiplicar con esto. Es decir, la capacidad que necesitas tú y el coste de cómputo al hacer aquello de allí es mínima. Y ahora lo vamos a ver. A la siguiente. Esto es lo que acabo de comentar de la multiplicación, que te quita mucho cómputo del medio, usando el 1 menos 1 y el 0. Siguiente. Aquí tenéis los rendimientos. Primero las latencias. Estos son los tamaños de los modelos. Como ya decía, los parámetros. Por eso os decía que era importante quedar con el nombre de parámetros. Estos son los pesos o parámetros. Y este es el tamaño de esos parámetros, dependiendo de lo grande que sea nuestro modelo. A mayor cantidad de parámetros, mayor coste, va a ser para nosotros esa inferencia. ¿Cuántos rendimientos se ha sacado? Pues 1 por 4 se le ha hecho el modelo, manteniendo el mismo accuracy. Es decir, tenemos el mismo resultado, sin variar en gran medida, haciéndolo 1 por 4 en latencia, es decir, en la rapidez de esta inferencia. En capacidad de memoria, nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en los modelos de 70 billones porque son los más interesantes, son los que mejores resultados dan. 1 por 7. Siguiente. Y aquí tenéis el gasto en memoria, el gasto en energía. Lo que realmente paga la empresa y por lo que la empresa se pelea, la energía. Porque al final toda esta infraestructura se basa en electricidad. Y si hay algo que cuesta bastante es la electricidad. Pues ha hecho 1 por 41 en reducción de coste de energía. Ya podéis imaginar lo que significa en una empresa hacerte 1 por 41 menos en coste. Es una barbaridad, una absoluta barbaridad lo que han conseguido. Se ha replicado hace 2 semanas, por eso lo he traído aquí. No lo iba a traer porque no había replicación todavía. Pero al hacer ya el paper replicando y efectivamente estos resultados son reales. Esto se puede aplicar. ¿Qué pasa con esto? Pues que podemos tener GPT-4 en ordenador. Al final has cogido una arquitectura que era enorme y la has hecho 1 por 7 menos. A lo que antes no podía, lo que necesitaba 3, 4, 5 gráficas, ahora igual necesitas una. Así que con eso, probablemente, añadiendo más técnicas que vamos a ver ahora, vamos a poder tener este año GPT-4 en el ordenador o incluso en el móvil, lo dudo, va a ser complicado, a lo mejor lo de más alta gama puede ser, porque al final en este campo no se sabe, te sacan un paper y a la semana te han cambiado todo, pero quién sabe, a lo mejor sí, no se sabe. Siguiente. Durilla, ¿eh? Vamos a hablar de este señor, es solo esta imagen y otra más. Esto es algo anecdótico. Este domingo, esto es información de última, este domingo este señor va a sacar un optimizador, que aquí lo tenéis, cómo se ajusta, comparado con anteriores, y se acerca mucho a la frontera de Pareto. ¿Qué es la frontera de Pareto? Pues la frontera más óptima que podemos obtener de ese modelo. Cuanto mejor sea esto, más rápido va a llegar nuestro modelo a su mayor rendimiento. A la siguiente, que yo creo que sale. Mira, que lo podemos entender perfectamente. Lo negrecito sigue va hacia arriba súper rápido. Ese es el optimizador que se va a presentar este domingo. ¿Diferencia con lo que teníamos antes? Ahí tenéis la diferencia. Estos rojo y azul son los dos ejemplos de optimizadores que teníamos antes. Y ahora, lo que igual tardábamos 300 épocas, te lo hacen 30. Habrá que verlo, esto no está confirmado. Esto es un pre-paper, todavía no está presentado, se va a presentar este domingo, el método, cómo se ha hecho y todo. Han sacado captura de los resultados que han obtenido. Y el pavo de Meta no es un pavo random de Rusia, es un pavo de Meta. Y si hay alguien en que se puede confiar, es en esta gente. Siguiente. Otro paper. Los señores de Google han presentado el History of Depths. Lo que hace esta gente es coger dentro de los modelos MOE y desactivar neuronas. A la siguiente, que lo vamos a ver más claro, aquí lo tenéis. Dentro de la propia capa se desactiva. ¿Qué consigue con eso? Siguiente. Vale, como se hace antes. No se consigue el 12 segundos. Dale un poquillo antes, creo que sí. Ahí lo tenéis. ¿Qué se consigue con todo esto de desactivar capas dentro del propio modelo y de todo eso? Ahí arriba lo tenéis. La mitad del cómputo. Ahora ponernos a imaginar lo que puede ser unir esto con la normalización de los datos a 1 menos 1, 0, con el optimizador. Es lo que digo. Puede ser que tengamos este año GPT-4 en el ordenador. Puede ser. No es una predicción por ahora, pero es posible.
Siguiente. Y ahora sí vamos a ver a este señor, porque comentó los otros días en un directo hablando del GTC, de NVIDIA. Comentó algo interesante, así que vamos a poner vídeo. Dura un minutillo. Que siempre se dice que el mundo de la inteligencia artificial es una curva exponencial. Las curvas exponenciales no existen en la realidad, es decir, existen curvas sigmoides que tienen un tramo exponencial, ¿vale? La parte del medio de esta aceleración es exponencial, pero la curva llega a un punto en el que no siempre podemos estar acelerando. Podemos encadenar curvas sigmoides y eso nos deja una escala exponencial. Entonces, en esta sigmoide, a mí me gustaría que identifiquemos en qué punto nos encontramos. ¿Estamos llegando con la inteligencia artificial a un periodo donde, a lo mejor estamos llegando a un punto de saturación? A lo mejor no vamos a ver grandes breakthroughs a futuro y nos vamos a quedar con la tecnología que tenemos ahora, mejorándola, refinándola, haciéndola más eficiente, pero ya está. ¿Nos encontramos a mitad de camino o nos encontramos en la parte de un tramo y estamos todavía al principio y esta parte exponencial va a ser muy larga y eso nos va a dejar en poquitos años en lugares bastante insospechados, ¿vale? Pues eso es lo que comentaba el señor 12SV. Como digo, es un canal de referencia totalmente en español. Yo creo que es de los mejores canales que podéis encontrar en YouTube. Y... Bueno, me va a hacer la intro de... Si alguien se le quiere cantar. Es la intro de Big Bang Theory. Ay, bueno, ya puede pasar al siguiente. Esta es la función que... Ha tocado el cable, ¿no? Ahí. Esta es la función que comentaba el señor en su vídeo, de cómo la IA podía hacer una función sigmoide de crecimiento. ¿Qué pasa? Siguiente. Porque puede suceder eso ahí. Puede llegar a un punto en el que se subestime la capacidad que tiene la IA de generar, por así decirlo, rendimiento o sacarle productividad a estos modelos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Pues lo que tenemos es una burbuja. Yo creo que todo el mundo conoce el concepto de burbuja y de sobrecalentamiento de los mercados, en el que si pasamos sobre ese punto, pues lo que puede suceder es eso, que empiezan a perder dinero y empieza a desincentivar este sector. ¿Qué puede suceder también? Ese es un escenario hipotético. ¿Qué puede suceder también? Que nos encontremos, por ejemplo, en este punto, este de aquí, y estamos llegando a la capacidad de cómputo posible con nuestra tecnología actual. Es decir, cuando nosotros pensamos en el desarrollo de las tecnologías, igual en nuestra cabeza ese desarrollo es como lineal a lo largo de todos los sectores de la tecnología, pero eso no es real. Tenemos sectores que crecen más y sectores que crecen menos. Por ejemplo, un caso claro muy rápido de ver, la robótica. La robótica, con la aparición de estos modelos, se ha vuelto rentable de repente. Pero esa tecnología no era rentable antes, por lo menos no como la queremos concebir nosotros, de tener un robot que nos asista. Entonces, ¿qué pasa si esa tecnología antes no era rentable? Porque la inversión era a fondo perdido. Si iba a perder esa inversión, siempre que lanzabas tú ahí dinero, se perdía, no conseguía rendimiento. Ahora eso es posible. ¿Qué ha pasado? Pues que esa tecnología no está desarrollada. Nos hemos encontrado con cerebros, entre comillas, que es capaz de darle a una máquina capacidad de decidir sobre información que nosotros le damos, pero no tenemos la tecnología suficiente como para poder transformar en eso en un producto final que nos pueda servir. Vale, partiendo de eso, de que ese desarrollo es asimétrico entre los diferentes sectores, ¿qué nos puede pasar? ¿La siguiente? Yo creo que esto lo habéis visto. ¿Os acordáis cuando a lo mejor hace un par de años queríais comprar una gráfica y abríais la página de PC Componente y ponía que valía 2.000 euros una 3060 en esa época? Pues puede volver a pasar, fácilmente. ¿Cómo puede volver a pasar eso? Pues que este sector... Pues que este sector no pare. Si este sector sigue aumentando el rendimiento y la productividad y no somos capaces de sufragar esa necesidad de cómputo, nos vamos a una guerra. Es así de sencillo. ¿Por qué nos vamos a una guerra? Parece chiste, pero por desgracia es verdad. ¿Por qué nos vamos a una guerra? Porque cuando tú tienes una economía fuerte contra otra, va a ganar la fuerte siempre. Y si hay algo que hace una economía fuerte es la productividad.
Tenéis el claro ejemplo de América. Si queréis ver una economía productiva, hay que mirar allí. Por desgracia, ese es un escenario, es posible. Yo creo que todo el mundo sabe aquí lo que está pasando con Taiwán y que hay en Taiwán que a la gente le interesa. ¿Quién es la empresa de TSMC? ¿Quién es la empresa de Nvidia? ¿Sabéis de sobra quién es esa gente? Y la importancia que tiene esa gente en lo que hoy en día es la IA. Es un escenario, como ya digo, posible. No creo que pase, espero que no. No tengo yo ganas de ir a la guerra en ningún sitio. Así que esperemos que ese no sea el escenario. Aún así, hay optimismo. Puede ser que la propia IA nos ayude a desarrollar mejores modelos y, como ya hemos visto en papers, que esa reducción de cómputo ha decrecido de manera exponencial. Es muy posible que este sea el camino real, pero las posibilidades hay que verlas y hay que tenerlas en cuenta. Eso siempre. Siguiente. Siguiente. Futuro. Nos vamos al futuro. ¿Qué es lo que nos depara, aparte de la guerra? Yo creo que esta imagen la conocéis, ¿no? O suena Sora, yo creo. Vamos con el vídeo de Sora. Yo creo que muchos ya conocéis lo que es Sora, cómo se ve Sora, lo que es capaz de hacer. Pero igual no habéis llegado a ver lo que es un modelo de generación de mundo. Ah, no, este no tiene sonido, bueno, una pena. Bueno, pues páralo ahí. Ahí, perfecto. Vale, ¿qué es lo que tiene la capacidad de hacer Sora? Sora lo que es capaz es de generar, como podéis ver, un vídeo. Es algo simple, no es algo realmente llamativo. Pero hay una tecnología que esto lo va a convertir en otra cosa totalmente diferente. Otro vídeo. El Gaussian Platter. Cuando cogemos un vídeo y lo pasamos por Gaussian Splatting y unimos los dos conceptos, estamos convirtiendo un espacio 2D en un espacio 3D. Si aumentamos la capacidad de cómputo, aumentamos la inferencia y aumentamos la reducción de coste, tenemos un modelo que es capaz de generar un mundo ficticio simulado en 3D. Y además, si ya añades el concepto de los no me sale la palabra, los modelos grandes de lenguaje, que son capaces de, en multitud de agentes, añadirle personalidad, historia y comportamiento, pues acabamos de simular el mundo real. Esa es la capacidad realmente que tiene Sora hoy en día. No es un mundo real, como tal, es un mundo simulado, es un mundo ficticio, que no hay aquí dentro una persona pensando y hablando, pero es lo más cercano que podemos llegar a tenerlo. Eso puede cambiar todas las industrias, tanto la de entretenimiento como la de incluso medicina, incluso lo que sea. Cualquier industria puede llegar a cambiarla. Siguiente, vámonos a la presentación. Ahí, pónselo tú, que no tengo ganas otra vez de ver todas las demás. Hostia. Voy a aprender con a la siguiente ya. Cuando hablamos del cómputo, es decir, cuando ya tenemos todos estos modelos, todos los MOE, todas las redes y todo, a lo mejor queréis en vuestra casa montar un modelo. ¿Qué opciones tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos la capacidad de comprar una o varias gráficas. Hoy en día, por suerte, entre comillas, es accesible, no es un precio desorbitado, entre comillas. Siguiente. También tenemos la mejor opción, en mi opinión, aunque es más cara, que es el cómputo en la nube. Tenéis Google Colab, que yo creo que la mayoría lo conocéis, que es una plataforma que nos permite desarrollar código en la nube y comprar cómputo de manera, como ya digo, en la nube. El precio es bastante desorbitado, sobre todo cuando ya llegáis al punto de querer desarrollar arquitectura que incluso no existan o son variaciones de otras arquitecturas y queréis hacer pruebas, pues el cómputo ya se os va de las manos. Y la computación en la nube os puede servir si necesitáis una gran infraestructura, pero ya tenéis que tener la arquitectura ya probada y más que probada y sabiendo que esa arquitectura va a funcionar. Si no, este no es el camino, porque si os va a costar barbaridad. Ya os digo, con el ejemplo que os estaba explicando antes del modelo de detección de enfermedades, llevamos ya las 240 ejecuciones. En horas de cómputo habrán sido unas 320. Eso multiplicarlo porque necesitamos una V100 como mínimo
y la V100 son, creo que eran 10 euros 20 horas, algo así. Pues igual entrenar un modelo de eso y no llegar a nada, como ahora mismo estamos, que todavía no tenemos una arquitectura finalizada, pues se puede estar a 300, 400 y eso que es una arquitectura pequeña. Ahora imaginaros que queréis montar una arquitectura de 100 millones de parámetros, 200 millones de parámetros, se os va a dar las manos. Es inasumible, por lo menos el cómputo en la nube a nivel personal. Por lo tanto, esta es una opción para aprender, eso siempre, porque es una opción gratuita que se puede usar si no tenéis un ordenador muy potente, que podéis probar incluso pagando la versión barata, podéis probar la GPU por ver cómo funciona, cómo trabajan los datos, podéis hacer pruebas, pero ya os digo, esto dejadlo cuando tengáis la arquitectura ya montada, probada y más que probada y sabéis que va a funcionar, pero que necesitáis más cómputo y no tenéis dinero para comprar una gráfica mucho más potente. Entonces esta es la opción. Siguiente. ¿Qué otra opción tenéis? Financiación. Es decir, buscar a alguien que os pague el cómputo. Podéis tener una arquitectura o una idea que es buenísima, pero que necesitáis a gente que os lo pague. ¿Cómo lo pueden pagar? Siguiente. Haciendo de esto, como es, exponiéndoos, es decir, explicando vuestra arquitectura, ya puede ser en TikTok, en Instagram, en YouTube, donde queráis. Tenéis que explicar vuestra arquitectura, lo que tenéis hecho, cómo lo queréis hacer y la visión que tenéis y los resultados que habéis obtenido. Con eso es posible, es decir, no es seguro, no es algo seguro, pero es posible que alguien vea y diga, pues mira, esta investigación me interesa. Como ya digo, hay que intentarlo. Si no lo intentáis, pues jamás vais a conseguir que esa arquitectura florezca. Pero si hay una plataforma en la que tenéis la mayor probabilidad de que eso suceda, de que alguien lo vea y os quiera meter dinero o quiera dejar el hardware, esa es TikTok. No hay otra plataforma que os dé esa capacidad. Aunque aquí hay mucho baile y muchas cosas, también sirve para otras cosas. Ahora, para la gente que quiere empezar o que todavía, aunque muchos de vosotros ya estéis más que desarrollan en este ámbito. Siguiente. Para la gente que quiera empezar y no sepa muy bien por dónde tirar y no quiera gastar mucho dinero, os recomiendo las dos opciones de arriba, que es YouTube, que tenéis tutoriales un montonazo, gratuito totalmente, y la plataforma de Google Colab, que también es gratuita, es de Google, sí, podéis usar ahí su CPU. La GPU hay que pagarla, son, creo que hemos visto antes, 11,59 al mes, pero no es necesario, podéis usar simplemente la CPU, que como ya digo, es gratuita, y los tutoriales de YouTube. Si queréis y tenéis un poquito más de dinero y queréis llegar un poquito más, pagar a lo mejor, yo que sé, algo más profesional, Udemy. Udemy es una plataforma bastante decente. No lo vais a tener aquí todo, cuando ya superáis este nivel os tenéis que ir ya a investigaciones, a seguir a investigadores, a meteros a leer documentación, estudiar matemáticas, es algo mucho más profundo. Pero si queréis tener ya el paso de entrar a todo esto, estas son las opciones que tenemos hoy en día. En resumen, hay muchas más opciones, pero esas son las que tenemos más a mano. Y con eso terminamos ya la presentación. Dejaros hablar un poco del Discord que llevo montando un año más o menos, digamos, creo que sí. Ahora más de un año, probablemente. Un año. Pues este Discord nació de la idea de que esta es mi pasión, es algo que realmente me gusta mucho y que yo creo que puede aportar, bueno, yo sé que puede aportar algo a la sociedad, no solo yo, sino todo el sector. Es algo que puede ayudar muchísima gente, no solo a gente rica a hacerse más rica, sino que puede ayudar muchísima gente pobre que lo necesita y que no tiene recursos, que no tiene un recurso, por ejemplo, para llegar a ciertas máquinas que hay en los países desarrollados, y que a través de la IA podemos coger esas máquinas y en base a los datos de esas máquinas que ya tenemos, entrenar modelos capaces de conseguir un resultado. A lo mejor no es totalmente certero, pero es mejor que nada. Y podemos mejorar la vida de la gente con eso. En base a eso, lo que estamos intentando desde la asociación es incentivar esto. Incentivar que la gente de la UMA, pueda entrar en un servidor que hemos creado entre todos y con el que podemos aprender los que menos sepan y los que más sepan desarrollarse. Conectar con gente que ya incluso está fuera de la universidad y que está en empresa y que es capaz de desarrollar cosas que a lo mejor nosotros no somos ni capaces de ver. Esa es mi idea, eso es lo que quiero conseguir. Además de eso,
me he dedicado todos estos meses a recopilar desde todas estas categorías toda la innovación que se ha ido produciendo durante todos los meses. Tenéis aquí modelos, datasets, incluso información financiera, porque al final soy de economía, me gusta la economía. Entonces, si queréis información financiera real, que no es un vendehumo que te dice te va a hacer rico, sino que esto es matemáticas de verdad, esto es lo que se usa realmente, tenéis también ahí una sección, pero eso lo podéis obviar totalmente. Lo demás es toda, como podéis ver, de visión, de imagen, de vídeo, de lenguaje, de audio, robótica, de medicina incluso. Pues como digo, me he dedicado todos estos meses a recopilar información y tener información de calidad, porque al final lo que yo he hecho es discernir entre los papers, los trabajos, las investigaciones que se han ido desarrollando, esa parte la he ido partiendo en trocitos de lo que, en mi opinión, era lo más interesante. ¿Por qué esto está cerrado a la gente? ¿Por qué esto no está público? Aunque sí que tenemos una sección para la gente que quiera proponer cosas. Porque si hubiéramos dejado, pienso yo, en mi opinión, que todo el mundo pudiese publicar cosas aquí, se hubiera saturado. Es decir, si tú quieres encontrar aquí calidad, hay un montonazo de información en internet y se te va a venir una avalancha de información a todos estos canales. Pero en cambio, si hay solo una persona o varias personas que divide esta información que nos entra y puede decir, pues esto sí, pues esto no, pues vaya a poder conseguir entrar en estos canales y decir, pues mira, esto es interesante, esto me parece mucho más interesante, no sé qué, y conseguir que esa información se centre y que sea de calidad. Eso es lo que hemos querido intentar durante todos estos meses, hasta que hemos llegado aquí. No es algo, al final esto no somos Stanford, no somos, yo qué sé, Oxford, no somos esa gente, pero coño, somos la UMA y hemos llegado ya a tener algo que quiera que no es el inicio. Al final esa gente, los grupos que tienen montados son grupos de hace 40, 50, 60 años. Este grupo tiene un año, no tiene ni eso, menos incluso. Entonces, esa es la visión que tenemos hoy en día, o por lo menos la que yo quiero tener de aquí al año que viene, que espero que ya sea el año que me vaya de aquí. No porque quiera, sino porque ya me toca. Y esa es la visión que queremos tener. ¿Pasa? A los que todavía no estáis, si os interesa el tema de Discord, si os interesa aprender, si queréis ver los cursos, al final todo es gratis, todo está abierto, todo el código es compartido, aquí no se cobra nada, no pedimos nunca nada. Y si queréis participar, pues ahí os dejo el código QR, no podéis pedir luego lo que queráis, os lo paso, y ya lo siguiente. Y con eso terminamos la charla. Espero que os haya gustado. Siento si no estoy en algunos conceptos precisos. Ha sido complicada la charla de preparar porque al final es tema muy denso. Es tema que yo no estoy especializado porque al final, si quieres montar modelos de esto, necesita infraestructuras enormes. Y si no tienes infraestructuras enormes, no puedes procesarlo. Entonces no eres capaz de encontrar esa información que a lo mejor a vosotros os puede ser útil a nivel ya laboral. Pero dentro de las posibilidades que tenemos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, así que gracias por venir, gracias por todo el culo que os dado alguno y espero que os vaya bien y que podáis seguir en esto. Así que muchas gracias. Si tenéis ahora alguna dudilla o lo que sea, me podéis preguntar.